Para no estresarlos el día de hoy, solamente imaginen que si China llega a invadir Taiwán, tu laptop actual podría valer $5,000 en reventa en unos años. Porque lo que pasaría a nivel práctico es que se acabaría el mercado de los chips por una cantidad importante de tiempo. No solamente eso, las consolas y GPUs gamer, que ya estaban escasas porque de repente es la forma correcta de minar cripto, podrían volverse aún más escasas porque es de las tecnologías más complejas de producir. De hecho, la propia minería de cripto podría encarecerse o hacerse casi imposible, que para Argentina, el país donde estoy, puede ser aún más problemático que para el resto del mundo, porque hasta donde entiendo, el 50% de su economía se mueve como, ¿sí? Bitcoin, eso fue lo que me explicaron cuando llegué. No lo sé, me lo dijeron por la calle. Lo más complicado y lo que muy probablemente sí va a pasar, porque esto no es tan probable, pero esto ya está ocurriendo, es que estamos viendo una separación de Internet entre un Internet chino-ruso versus un Internet que está disponible en el resto del mundo. Y no es solamente por las restricciones de China, porque empezamos a ver el mundo occidental hablando desde una perspectiva retórica y política de restringir acceso a servicios chinos dentro de nuestro mundo, empezando por TikTok, entre muchos otros. La verdad es que nadie sabe. Esto es una de las cosas que nosotros podemos especular y ver de acuerdo a la tendencia actual que estamos viviendo en este instante, pero la realidad es que no sabemos. De hecho, si nosotros vemos cómo predecíamos el Internet en el pasado, esta era la forma en la que se predecía en 1995 cómo iba a verse Internet. En la época Internet era solamente ese globito del centro y era donde estaban los servicios de la web y luego habían otras redes mucho más grandes y esas redes las llamaban The Matrix. Esto es 1995, antes de la película. Y habían otras redes seguras y por un lado estaba Usenet y otro montón de protocolos distintos y protocolos de gobierno. Al final del día, Internet terminó comiéndoselo todo y no solamente eso, la web se comió todos los servicios de Internet. Hoy ya no necesariamente pensamos en FTP o en Telnet, hoy todo corre a través de www. Incluso cuando usamos apps, estas apps funcionan con APIs que funcionan sobre el Hypertext Transfer Protocol, el HTTP. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Taiwán? Pues que Taiwán es esta islita súper chiquita en la esquina de la esquina a escasos cientos de kilómetros de China que tienen unos postres espectaculares. El mango de Taiwán no se compara con el mango de ningún otro lugar del mundo, es realmente increíble. Y cuando uno compara el tamaño de Taiwán con América Latina, uno empieza a entender lo increíblemente pequeño que es Taiwán. Florida es más grande que Taiwán. Esto es Taiwán comparado con el tamaño de Ciudad de México, Centroamérica y Colombia en su tamaño absolutamente real. Pero Taiwán es una potencia inmensa de exportación de hardware. Ustedes probablemente no solamente reconocen, sino que tienen alguna cosa de estas marcas, ¿verdad? Acer, Asus, HTC, Nvidia. Estas son empresas taiwanesas. Estas son empresas que dependen de una islita súper chiquita para no solamente fabricar, sino diseñar todo lo que hacen. Taiwán tiene un problema y es que el actual presidente eterno de China, Xi Jinping, quiere volver a que Taiwán sea parte de China. Uno de los elementos de una política que se llaman de One China Policy o la política de una sola China dice que se tiene que reunificar China con Taiwán. Es absolutamente obligatorio. Y hace escasos días, Nancy Pelosi, que es como la presidenta del Congreso, the Speaker of the Congress, estuvo en Taiwán hablando con la presidenta de China, de Taiwán, con la presidenta de Taiwán. Y eso fue un problema brutal. El problema es tan brutal que al día de hoy, mientras hacemos esta transmisión, hay un ejercicio militar chino gigantesco alrededor de Taiwán que está básicamente encerrando Taiwán como isla. Ahora, esto es un ejercicio, es como una práctica. No está ocurriendo todavía una guerra mundial. China no le está disparando a Taiwán, pero sí empezaron a disparar misiles hacia el mar de Taiwán y muy cerca al mar de Japón. En particular, la doctrina de misiles china es una doctrina cuyo objetivo es contrarrestar la proyección de poder de Estados Unidos. Ellos tienen un misil que se llama Dongfeng DF, y tienen dos versiones, el DF-21 y el DF-26, y para no hacerlo demasiado técnico, es básicamente un misil muy grande, muy gordo, que vuela muy alto, luego da la vuelta, y la idea es que cae a una velocidad más que supersónica en toda la mitad de un portaaviones, para partir un portaaviones por la mitad, porque el objetivo es contrarrestar el poderío militar gringo. Nunca ha sido probado en combate. Nadie sabe si realmente funciona, pero existe, y hay un montón. Esta no es la primera vez que un político gringo visita Taiwán. En 1996-97, Newt Gingrich, que era en la época el Speaker of the House de Estados Unidos, visitó Taiwán. Lo que pasa es que antes había visitado Beijing, luego había visitado Japón y por último visitó Taiwán y fue medio problemático, pero no fue tan problemático en gran parte porque en la época China era significativamente más débil de lo que es el día de hoy.
Hoy en día, cuando uno compara las Fuerzas Armadas chinas contra las taiwanesas, pues no hay comparación. Los chinos tienen 2 millones de soldados contra los taiwaneses que son 170,000, y cuando uno compara todas las otras cosas, pues Taiwán puede hacer su absoluto mejor esfuerzo, pero es muy parecido a lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Pero es muy parecido a lo que pasa entre Rusia y Ucrania, con la diferencia de que lo único que tenía que hacer Rusia para invadir Ucrania era cruzar un pasto plano, césped plano, donde acá esto está al otro lado del mar y la proyección de poder es mucho, 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 mucho más compleja. Por eso es que China tiene estos misiles. La proyección de misiles de China es impresionante. Estas son las curvas de llegada de los diferentes misiles chinos hacia Taiwán. Ese cuadrito verde que ustedes ven ahí es una cosa que se llama la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. Básicamente, cualquier avión que pase por ahí, comercial o militar, tiene que identificarse ante las torres de control de Taiwán para que básicamente nadie se enloquezca e inicie la Tercera Guerra Mundial. Pero constantemente, últimamente, China está volando aviones de combate alrededor de esta zona y ellos tienen la suficiente cantidad de misiles, tanto antiaéreos como antibarco, como para defender por completo todo el mar de China, atacar Japón y todo el sureste asiático e incluso llegar a territorio de Estados Unidos, como por ejemplo esa isla que se llama Guam. ¿De dónde sale todo este problema tan brutal? Pues sale de la historia. China nunca ha sido un solo país. Esta idea de One China es algo relativamente moderno que empezó con Mao, pero que principalmente Xi Jinping es el que la está empujando. Lo que pasaba antes es que entre 1895 y 1945, Taiwán era japonesa, estaba bajo el control del Japón imperial. Después de que el Comodoro Perry al final de la guerra civil gringa le dio la vuelta a Estados Unidos y llegó con los primeros barcos hechos de metal a Japón para forzarlos a abrir los puertos, porque Japón llevaba medio milenio completamente aislado del mundo, Japón se ultraaceleró, ultramodernizó y empezó a proyectar deseos imperiales, y una de las primeras cosas que hicieron fue capturar Taiwán. En Taiwán muchas cosas tienen nombre japonés. El parque natural más cool de Taiwán se llama algo así como el Cañón de Taroko, Taroko Gorge, por un coronel, era un coronel, un capitán, un militar japonés llamado Taroko, que le puso nombre. Y así hay muchísimas otras cosas. Taiwán tiene un Shinkansen, el mismo tren que tienen los japoneses. En Taiwán la comida japonesa sabe increíble y los taiwaneses, a pesar de que estuvieron bajo un yugo japonés, el taiwanés moderno promedio el día de hoy ama Japón. En 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, Mao y el comunismo toman control de China. Y de 1949 a 2022, el gobierno republicano de China, escapando de Mao, llega a Taiwán y a partir de ahí Taiwán es autogobernado como un país independiente. De hecho, al día de hoy, si uno le pregunta a las personas que viven en Taiwán si se consideran chinas o taiwanesas, el número de personas que se consideran chinas desde 1992 hasta el día de hoy ha ido en una caída en picada. La inmensa mayoría de los taiwaneses o se consideran ambos, pero sobre todo se consideran exclusivamente taiwaneses. Tengan en mente muy parecido a la excusa que usó Rusia para invadir inicialmente Crimea en el 2014. Ellos decían, no, lo que pasa es que Crimea es étnicamente ruso, eso es nuestro, a pesar de que eran honestamente ucranianos. Entre 1949 y el 2022, China empezó a considerar a Taiwán una provincia rebelde bajo la política de One China. Esa es la política que ellos tienen. Esta vaina es mía, esta isla es de China y esa es la razón por la que estamos en este lugar. ¿Y quiénes son los aliados de Taiwán, en particular en América Latina? Pues no muchos, pero hay muchos. Belice, Guatemala y Honduras en Centroamérica consideran a Taiwán un país independiente. Haití considera a Taiwán un país independiente y en Sudamérica solamente Paraguay considera a Taiwán un país independiente. El resto de los países, Estados Unidos incluido, considera que China es el país y de Taiwán no hablan. La política es como, oh, sí, Taiwán, pero siguen haciendo negocios con Nvidia, con TSMC, con todas las empresas taiwanesas. Siguen importando cosas que tienen un sello que dice Made in Taiwan. Realmente son muy pocos los países en el mundo que lo consideran. Luego, si nosotros vemos la diferencia de importación y exportación entre Latinoamérica y Estados Unidos, pues Latinoamérica y China, vemos una división muy fuerte. Los países en azul importan más, tienen más comercio con Estados Unidos que con China. Y los países en rojo tienen más comercio con China que con Estados Unidos. Destaca Panamá, pero la realidad es que todo el cono sur de Sudamérica hace muchos más negocios y muchas más transacciones con China que con Taiwán. Entonces nos importa mucho menos Taiwán desde una perspectiva económica de lo que nos importa China. De hecho, solamente en soya, algo altamente relevante para la audiencia argentina en la que estoy acá en este momento, no sé si ustedes saben para qué es que los chinos usan la soya, pero es principalmente para alimentar cerdos, porque China es el país que más cerdo consume per cápita en el planeta, aunque también lo usan para alimentar a personas.
Esta es la importación de China de soya. Aquí le dicen soja, ¿verdad? Soy, whatever. En el año 2016 y se ha mantenido más o menos así. Viene de Estados Unidos, de Brasil, un poquito de Uruguay y mucho de Argentina. En total, Sudamérica exporta mucho más soya que ningún otro lugar hacia China y es una conexión extremadamente fuerte en la que mucha de la seguridad alimentaria de China depende de Sudamérica. La importancia geopolítica de Sudamérica para China es altísima, no tanto la de Taiwán. Lo mismo pasa en lugares como México. La importación de maquinaria, instrumentos, metales y transporte de China hacia México es mucho más grande que la exportación, pero mucho más grande, 6 a 7 veces más grande. Sin embargo, eso no significa que Taiwán no sea importante, porque Taiwán fabrica la cosa más avanzada que nuestro planeta produce y que la cultura humana ha logrado. Taiwán produce el 65% de los chips del planeta. Y de los chips depende nuestra civilización. Ustedes están sentados acá en este momento por los chips. Me está grabando una cámara y estoy haciendo este streaming para quién sabe cuántas personas allá afuera en el mundo por los chips. Los chips mueven nuestra civilización moderna y sin ella nos atrasaríamos más de un siglo hacia atrás, no solamente desde una perspectiva tecnológica y de comunicaciones, sino también en nuestra esperanza de vida. Mucha de nuestra medicina depende de chips. Yo tengo en este momento un computador pegado acá a mi brazo que está revisando cuál es mi pulso cardíaco y que probablemente, por lo menos eso espero, me va a ayudar a ser mucho más saludable y tener una más larga esperanza de vida. Los chips están por todas partes en todo lo que hacemos y TSMC no solo es la empresa que produce más chips, es la única empresa que puede producir chips de una cierta categoría. Los chips muy pequeñitos, los chips que tienen espacio que se mide en átomos entre transistor y transistor, solamente los produce Taiwán. Y solamente hay un país en el mundo que produce la máquina que produce esos chips, y es Holanda. Una empresa llamada SML es la única empresa que produce un tipo de máquina que se llama un láser litográfico. Los láser litográficos ultravioleta son probablemente la máquina más compleja de la humanidad. Eso es más complejo que ir al espacio, porque usa una especie de fenómenos subatómicos cuánticos para poder generar chips. Es una máquina muy, muy, muy compleja. Y parte de la razón por la que solamente Holanda lo puede hacer es atribuido al hecho de que en la cultura holandesa nadie se pone bravo cuando le dicen la verdad. En la cultura corporativa holandesa, si tú estás cagándola, alguien te dice, oye, la estás cagando. ¿Ah? Ah, sí, la estoy cagando. Y lo arreglan. Donde acá es como, ¿cómo vas a decir que la estoy cagando? Tú no. Y esa cultura es lo que hace que una máquina que requiere termodinámica, física, electrónica, eléctrica, mecánica, un montón de disciplinas coordinadas entre sí, pueda existir. Todos los países avanzados del mundo, China incluida, están tratando de construir láseres litográficos de la categoría de los que usa TSMC. Nadie ha podido. Probablemente en algún punto lo van a poder lograr, pero ni siquiera Estados Unidos, invirtiendo miles de millones de dólares, en particular en plantas en Arizona, han logrado construir plantas de chips al nivel y la escala de TSMC. Pero China tiene 350 bombas nucleares. Y con 350 bombas nucleares, sí, uno arma una fiesta interesante. 350 armas nucleares acaban con el planeta. Nos meten en un invierno nuclear que puede destruir la mayor cantidad de la biodiversidad sobre la Tierra, bajarse con los efectos colaterales a un porcentaje significativo de la humanidad y hacer que la vida no sea tan sabrosa, la verdad. Y esa es la razón por la que muchos de estos superpoderes, pues uno no los toca y uno ni siquiera piensa en una guerra mundial, porque, uy, no, ¿qué tal que guerra nuclear? Pero la invasión de Rusia a Ucrania cambió las reglas y es lo que nos tiene a todos nosotros estresados. Por detrás, China lleva haciendo múltiples cosas. Por ejemplo, hace poco, uno de los distritos fiscales de Nueva York logró meter a la cárcel a 5 personas que trabajaban para el Departamento de Homeland Security en Estados Unidos porque estaban espiando para China. Y ustedes dirán, ¿qué hace que un hombre que trabaja en el Departamento de Homeland Security espíe para China? ¿Es la sed de poder? ¿Es la venganza? No, son gift cards de Amazon. Esto es en serio. Lo único que hizo China fue prometerles gift cards de Amazon. Ah, sí, tome todos los secretos gringos, ahí están. Por gift cards de Amazon. Eso es todo lo que estaban haciendo. Algunas veces es mucho más, pero en este caso, estos 5 que fueron agarrados, los agarraron con algo tan simple como ello. Y nada, mandaban por WhatsApp secretos industriales y secretos de gobierno. El líder de MI5, ustedes probablemente conocen MI6 porque ahí viene James Bond. MI5 son los que realmente trabajan. El líder de MI5 y el líder del FBI hicieron un anuncio en conjunto
en julio del 2022, hablando de cómo todos los datos que ellos estaban viendo y todo lo que estaban persiguiendo indicaba que este año, el 2022, iba a crecer de una manera exponencial y explosiva la cantidad de actividades de ataques cibernéticos de China al resto del mundo. Y efectivamente, eso es lo que estaba pasando. Y los ataques cibernéticos chinos se están volviendo extremadamente sofisticados. Ahora, esto no significa que China sean los primeros que lo están haciendo. Ustedes probablemente recuerdan en el 2014 cómo salió la noticia de Stuxnet, un virus creado por una alianza teórica que nadie sabe, pero todos creemos que fue Estados Unidos e Israel para atacar, para penetrar sistemas que estaban a prueba de todo y desconectados de Internet hasta que eventualmente llegaron a una centrifugadora de plutonio y uranio de Irán, aceleraron las centrifugadoras y las estallaron con un virus informático, y cómo hemos descubierto otros virus de este estilo para atacar infraestructura de enriquecimiento de material radioactivo, particularmente en Irán. Así que esto no es la primera vez que pasa. Ahora, todo esto da mucho susto, ¿no? Pero por el otro lado, China no es que esté increíble en este instante. En el segundo trimestre del 2022, el Producto Interno Bruto de China se encogió un 0.4%. Ustedes dirán, bueno, pero es que la crisis está en todo lado, ¿no? Pero esto es muy sospechoso. Probablemente estos números son manipulados y China constantemente manipula los números del Producto Interno Bruto, como por ejemplo construyendo ciudades fantasma, donde nadie vive. La economía de Shanghai, de una manera directamente medida, se encogió un 40% en el segundo cuarto del 2022. Y Shanghai es el Nueva York de los chinos. Y el mercado de la vivienda en Estados Unidos se encogió, perdón, en Estados Unidos no, en China. Estoy acostumbrado a decir que Estados Unidos está a punto de destruirse. Se encogió en el segundo quarter, en el segundo trimestre del 2022, un 30%. De hecho, hay un grupo de chinos que se sincronizan en GitHub para compartir técnicas y datos de cómo salirse de hipotecas. Porque en China es todo un deporte nacional pedir una hipoteca y luego no pagarla y encontrar trucos para salirse de ella legalmente, al punto de que China está activamente censurando las URLs de estos documentos crowdsourced, donde múltiples dueños de casa dicen, oiga, usted no quiere pagar su apartamento, siga estas reglas, y estos son todos los edificios de apartamentos donde la gente se está escapando porque no los quieren pagar. Porque lo que está ocurriendo es una versión muy similar a lo que nosotros vimos entre el 2008 al 2010 en Estados Unidos, una explosión de la burbuja inmobiliaria, pero impulsada por inversión directa del gobierno en el caso de China. La burbuja inmobiliaria de China es mala, pero tampoco es tan mala como la de Estados Unidos en el 2008. La de Estados Unidos terminó haciendo que el planeta entero cayera en una crisis brutal. En China muy probablemente va a estar centralizada en China y en todas las otras inversiones de China. Y mientras tanto, China está tratando de resolver sus problemas, arrancando por su problema de chips. Una empresa de China llamada SMIC está empezando a crear chips de 7 nanómetros. Los chips de 7 nanómetros son de los chips más avanzados del mundo. Para que lo sepan, experimentalmente en este momento estamos entre los 5 y los 3 nanómetros para nuestros chips más avanzados, incluyendo los de los iPhones nuevos. Pero China está empezando a lograr 7 nanómetros, entonces es cuestión de tiempo. Sin embargo, las cosas no son tan así. A pesar de que efectivamente China está logrando hacer estos chips de 7 nanómetros, la magia de los chips no está necesariamente en la capacidad de hacerlos chiquitos, sino en la capacidad de hacerlos chiquitos y muchos. ¿Ustedes se acuerdan del Intel Celeron? Del Intel, que ven como múltiples Intels, y han visto que hay unos Intels que venden, a ver, ¿cómo es? Los i3, i5, i7, ¿verdad? Todo eso es el mismo chip. Lo que pasa es que cuando los están fabricando, a veces hay errores. Entonces ven que unos cores no se prenden o que unos transistores no arrancan. Y en vez de botarlos, los venden como un Intel Celeron, como un Intel Core i4, i3, i5, i7, pero son el mismo chip. La razón por la que existen diferentes tiers de diferentes chips es simplemente porque el proceso es tan radical y brutalmente complejo que a veces no funciona, pero eventualmente se escala y funciona y termina acá. Parte de la razón por la que Intel está en problemas es porque no han logrado desarrollar una técnica de fabricación de los chips con la arquitectura que nosotros usamos en la mayoría de nuestros chips móviles, como ARM. No porque no puedan, sino porque no logran escalarla a la cantidad de millones de chips que tienen que vender. Pero eso no es todo. El gobierno de Estados Unidos está activamente creando políticas para que otros países del mundo no puedan exportar a China las máquinas que permiten crear estas fábricas, en particular los láseres litográficos. Hay dos tipos de láser litográfico en este momento, el Extreme Ultraviolet y aquí está escrito, el Deep Ultraviolet. Los Extreme Ultraviolet y Deep Ultraviolet son los dos tipos de láser litográfico requeridos para poder fabricar chips, y Estados Unidos está activamente haciendo su mejor esfuerzo porque China no lo obtenga. En los últimos 4 años, China lleva peleando contra SoftBank. ¿Se acuerdan de SoftBank?
para capturar a ARM, la empresa que hace el diseño de la arquitectura de los chips modernos, el chip que está en este laptop, el chip que está en el teléfono que todos ustedes tienen. Pero recientemente Masayoshi Son logró arrancarle control de ARM a China y otra vez tienen ARM de regreso en sus manos. Pero eso también puede significar que nos vaya a terminar pasando en tecnología lo que nos va a pasar en Internet. Imaginen que China decide, ¿saben qué? Fuck you, me voy a construir mi propia arquitectura con Blackjack y ustedes jódanse y voy a tener un chip chino propio que no es la arquitectura ARM. Eso ya pasaba en la Guerra Fría, en la Unión Soviética. Nuestros computadores son binarios, ¿verdad? Los computadores soviéticos al inicio eran ternarios. Piensen en la matemática, en la programación, en la tecnología de lo que implicaría tener computación ternaria. La otra vez me puse a leer cómo funcionaba matemáticamente, no entendí un carajo, lo que implica que ya estoy viejo, pero es muy interesante ver la matemática, la lógica, la algoritmia y los problemas que soluciona mejor la computación ternaria versus la computación binaria. También China no es como el lugar mágico explosivo del que uno normalmente piensa a nivel de tecnología para absolutamente todo. Había un inmigrante musulmán que quería estudiar en Estados Unidos y que terminó creando una patente de la que depende casi todo el 5G del mundo. Estados Unidos le negó la visa y tampoco pudo ir a Europa. Entonces se fue a China, estudió en China y luego lo agarra Huawei y de ahí sale la mayoría de las antenas y de los chips 5G modernos. Porque Estados Unidos y Europa no agarraron a un inmigrante de un muy alto nivel técnico que se agarró China. Y efectivamente, China y en particular Huawei son líderes mundiales en antenas 5G. Pero el 5G hasta ahora en China no se ha desplegado al nivel que la gente espera. La velocidad no es tan alta, la conectividad tampoco es tan alta y no tiene los niveles de alcance. O sea, sí hay un 5G de un despliegue muy fuerte, pero todavía no está ahí al 100%. Y por otro lado, China tiene un problema aún más grande. Un problema que es un problema típico de los países con un dictador, y es que terminan creyendo demasiado en sí mismos en vez de verificar. Y es lo que les está pasando con el coronavirus. Beijing recientemente anunció que las medidas de cero coronavirus, las cuarentenas, el estar siempre con máscaras, todas las medidas súper fuertes que nosotros ya sufrimos en los últimos 2 años, en Beijing van a continuar por los próximos 5 años, hasta el 2027. Esa es la razón por la que, por ejemplo, Shanghai tiene menos 40% de productividad. Y uno dirá, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando que está generando este efecto? Y es muy simple. China no tiene vacunas de ácido ribonucleico mensajero. Y no quieren ni por el carajo importar las vacunas occidentales. Quieren producir sus propias vacunas. Teóricamente ellos lo van a lograr en los próximos 2 años, pero no sabemos. La investigación que permite que las vacunas de ácido ribonucleico mensajero existan es una investigación del Departamento Nacional de Salud y de Financiamiento en Investigación Científica, la NIH de Estados Unidos. En la época nadie sabía para qué era simplemente una forma de sintetizar los pedacitos de ácido ribonucleico mensajero y hoy en día sabemos que es nuestra forma de crear vacunas a ultra alta velocidad que básicamente ha salvado decenas de millones de vidas alrededor del mundo gracias al proceso de vacunación de las vacunas de Pfizer y Moderna. Pero China no quiere. Y como el coronavirus ha mutado un montón, el coronavirus ya de por sí no es tan efectivas estas vacunas que nosotros tenemos y vamos a tener que generar una vacuna nueva de mRNA antes de que se acabe este año. Las vacunas de los chinos eran solamente 60% efectivas. Y ahí están, en ese mundo en este momento. Y ellos se niegan tanto a importar vacunas como a caer en altos niveles de coronavirus. Entonces la única opción son cuarentenas que bajan la productividad y terminan cerrando fábricas y afectando toda la cadena de suministro del planeta entero. Y el otro problema que tiene China es que los chinos no están teniendo chinos. En este mismo instante, la proporción total de la población llegó a un pico. China ha estado tratando de detener la publicación de estos datos, pero este año eventualmente salió y ya sabemos que la población de China llegó a su máximo nivel y a partir de este año en adelante va a empezar a caer. Van a haber menos y menos y menos chinos a lo largo de los próximos años. Eso significa que su fuerza laboral va a ser cada vez más pequeña y parte del poder histórico de China ha sido en su capacidad laboral, que es lo que ha construido su capacidad de manufactura industrial a un nivel masivo. Ahora, esto le está pasando a todo el mundo. En América Latina en este momento, para nuestra generación, la gente que está más o menos entre 8 años para atrás y 8 años para adelante de mi edad, la gente no está teniendo hijos. ¿Cuántos hijos están teniendo sus amigas? Uno si acaso, ¿cierto? Y probablemente la respuesta es 0. En Colombia, por ejemplo, en este momento la fertilidad por mujeres es de 1.8 y está bajando rápidamente.
Cuando la fertilidad por mujer baja de 2.1, la población no se renueva. Y cuando la población no se renueva, colapsan los fondos de pensión y colapsan muchos otros sistemas sociales, lo que significa que el contrato social de nuestra región, Latinoamérica, va a cambiar, pero en ningún lugar va a cambiar de una manera más brutal y más agresiva que allá, en China. En los próximos años, el país más poblado del mundo va a convertirse en India y eventualmente el país más poblado del mundo va a convertirse en Nigeria. Va a ser India, Nigeria y muchos otros países dentro de África. China va a empezar un colapso demográfico. Ese colapso demográfico va a hacer que haya menos consumo interno, va a hacer que la economía no crezca de la manera en la que se esperaba crecer y la esperanza que tienen, aunque para ser justos puede que lo estén logrando, es en tecnificar y entrenar a su población para que hayan más personas profesionales, para que haya más ciencia, más tecnología y más investigación y para que genere mucho más valor lo que ellos tienen. Pero todo el resto del mundo está tratando de hacer exactamente lo mismo. Esa es la razón de la existencia de Platzi. Nosotros creemos que América Latina es una potencia en tecnología. Entonces, ellos sin duda tienen los números y tienen las universidades, pero no están teniendo el tiempo y si terminan invadiendo Taiwán, no van a tener el apoyo mundial, porque eventualmente va a pasar algo muy similar a lo que pasó en Rusia. Y es que va a haber una serie de sanciones tratando de desincentivar el uso de la violencia para obtener fines políticos, que es lo que pasaría si China intenta invadir Taiwán. El problema de hablar de esto es que hay mucha gente muy fan de China. Mucha gente. Algunos son honestos y particulares fans y otros son personas pagadas. Hay un youtuber español que nunca en la vida ha dicho una sola cosa mala de China y que claramente es pagado por China, pero cuando uno le dice, hey, usted es pagado por China, empieza a levantar un montón de bots chinos para decir que no, pero por ejemplo nunca habla de los campos de concentración Uyghur que hay en Xinjiang. Jamás, nunca en la vida. Eso no pasa, eso no existe. No. Porque el man vive en China, por supuesto que no, se lo llevan y lo encarcelan. Es de un pobre empleado chino. Y a ver, si lo único que tiene que hacer China para agarrar a un espía en Homeland Security es darle una gift card de Amazon, yo estoy seguro que este man no es tan caro. Seguro. Y luego hay una serie de frases. La frase favorita de los bots es la sinofobia, que es básicamente una especie de racismo en contra de los chinos, que es la misma frase que usan los rusos cuando uno les dice pues, que están cometiendo una masacre y que están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de humanidad en Ucrania. Usted lo que tiene es rusofobia. Rusia nos da una lección muy interesante de qué pasa cuando este tipo de países que tienen un poderío militar gigante, pero un modelo de gobierno dictatorial, se enfrentan a un país más pequeño, pero con apoyo occidental. La cantidad de capital humano, de personas y de herramientas de guerra que ha perdido Rusia en Ucrania es dantesca, es grosera y en cierto modo, en la definición auténtica de la palabra, espectacular. Yo creo que ninguno de nosotros esperaba que Rusia fuera tan brutal y absolutamente golpeado en su intento de invadir Ucrania. Eso no significa que Ucrania esté brutal. Ucrania claramente está sufriendo de una manera monumental y están haciendo su absoluto mejor esfuerzo. Ucrania es un paisito. Es como si Brasil decidiera el otro día invadir Ecuador y todos nosotros intentáramos apoyar a Ecuador, pero Ecuador está solo con nuestro apoyo tratando de detener a Brasil. Pues no. Va a ser extremadamente difícil por más tecnología moderna que tengamos y no es como que otros países puedan directamente intervenir en Rusia porque las armas nucleares existen y porque nadie quiere que se acabe el mundo. El uso de armas nucleares por cualquier bando sigue siendo al día de hoy un suicidio. ¿Y quién está ayudando a Rusia? China. China son el único país que sigue proveyéndolos con chips para sus misiles guiados, con munición, con herramientas, etc. Ahora, si China decidiera mañana invadir Taiwán, no hay que olvidar que China nunca ha peleado una guerra, nunca en la vida. Uno puede decir lo que sea de nuestros países occidentales, lo que sea, y tenemos muchas cosas malas por mencionar, pero nuestras democracias modernas tienen mucha experiencia peleando guerras de muchos tipos, y Rusia también. Unión Soviética. En cierto modo, la estrategia que se llama Rolling Artillery, la artillería en serie que ellos usan para atacar Ucrania, es la estrategia soviética de toda la vida. China no tiene experiencia. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, China no tiene ningún tipo de experiencia de combate real. Tienen un par de países chiquitos en África subyugados, pero más allá de eso, China nunca en la vida se ha enfrentado de verdad a lo que significa ni una economía de guerra, ni un país moderno, una guerra cinética total completa. Así que no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que todo el mundo hace análisis de qué es lo que puede pasar, y este es uno de los análisis de la Rand Corporation. Desde 1996, que está el borde de allá de la izquierda, hasta el último que es el 2017,
Verde significa que las capacidades de Estados Unidos son superiores en una guerra contra China y naranja significa que las capacidades de China son superiores. China ha empezado a tener más capacidades, por ejemplo, para defender sus bases aéreas, para tener ataques antisuperficie, es decir, anti-invasión terrestre, y también China está empezando a estar a un nivel más o menos similar en superioridad aérea, en penetración del espacio aéreo de Estados Unidos y en habilidades contraespaciales. China tiene un láser en el desierto que es capaz de o cegar o destruir satélites en órbita. Por ahora en la órbita baja y media, no en la órbita gestacionaria, pero para la órbita gestacionaria también tienen misiles. Una destrucción sistémica de los satélites en órbita no solamente sería mala para el mundo occidental, sería mala para las próximas 20 o 30 generaciones de la humanidad, porque eso genera una cosa que se llama el efecto Kessler, que para no aburrirlos básicamente significa que los escombros que quedarían en la órbita harían imposible que un cohete saliera al espacio. Nos quedaríamos atrapados en este planeta por 100 años o más, dependiendo de la tecnología que usemos. Sería absolutamente desastroso. El que solía ser el almirante al mando de la Armada de Taiwán publicó ayer en The Economist que él cree que Xi Jinping va a atacar Taiwán para asegurarse de que ese sea su legado como presidente. Teniendo en mente que Xi Jinping se quiere perpetuar como presidente eterno de China, pero también teniendo en mente que por ahora no hemos logrado la inmortalidad y la gente se muere. La gente se muere, la gente eventualmente se muere. Todavía no estamos ahí. Y ese es el miedo. El miedo es que la razón de atacar Taiwán es muy similar a la razón de atacar Ucrania. No es una razón estratégica, no importa las justificaciones que se encuentren. Es una razón de lo que más tienen los dictadores, que es un miedo absoluto de perder el poder que tienen. Y lo que puede eso afectar tanto a América Latina como a la industria de la tecnología es impresionante y puede cambiar tanto la historia de nuestra industria como en general la historia. De hecho, esto es un dato del anterior operador del servicio de inteligencia británica, ese sí es MI6. El anterior director menciona que una guerra en Taiwán sería mucho más chocante desde una perspectiva de los crímenes de guerra y de la miseria humana de lo que hemos visto hasta ahora en Ucrania. La realidad es que probablemente China no va a invadir Taiwán. No están preparados, no tienen la experiencia militar por ahora, no están haciendo lo que hizo Rusia, que fue acumular un montón de material de guerra en las fronteras antes de atacar, y si lo hicieran, lo harían en Fujian, y todo el mundo lo sabría porque los satélites no se pueden detener, sobre todo los satélites gestacionarios y una serie de otros satélites de los que nosotros no tenemos ni idea. Los gringos tienen una cosa que se llama el X-37, que nadie sabe qué es como un transbordador chiquito, y es robótico, está volando todo el tiempo en la órbita y nadie sabe qué hace, pero probablemente está viendo a ver qué carajos. No hay forma, no existe una forma real de esconder el movimiento del tipo de tropas que se requeriría para invadir un país como Taiwán. Y por ahora esos movimientos no se están dando. Por ahora lo único que está diciendo China es diciendo, mire, yo los puedo atacar cuando quiera, pero no están atacando. Sin embargo, eso no significa que no lo vayan a hacer. Probablemente China no va a invadir Taiwán antes del 2024, pero después del 2024, que hayamos pasado esta crisis financiera, después del 2024, que haya una conclusión y lecciones aprendidas de la guerra de Rusia y su invasión hacia Ucrania, y después del 2024, donde haya cambiado el presidente de Estados Unidos y la realidad política tanto de la OTAN como de Estados Unidos como del resto de nuestros países esté en otro punto, nadie sabe. Lo único que se sabe es que esto es altamente probable y por si acaso yo reconsideraría mis viajes a Taiwán y a China por un tiempito. Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso de programación en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.